12 de octubre, Jesús Kumare. Le llamaban Día de la Resistencia, Día de la Raza, cuando yo estaba muchacho. Día de la Raza, del encuentro de dos mundos. Que bueno, yo felices, un buen día, se encontraron los dos mundos y se abrazaron. Y se abrazaron. Y bueno, y así nos echaron el cuento en la editorial Santillana. Así nos echaron el cuento en toda la primaria. La historia la cuentan los vencedores, como dicen por allí. Ellos lograron apagar la llama de Simón Bolívar en toda Sudamérica. Ellos lograron, hacer que el Libertador muriera solo en Santa Marta, Colombia. Y luego de eso contaron la historia a su manera y nos las pusieron en los libros de historia de Venezuela durante toda la vida de esa forma. Y sencillamente fue el Día de la Raza hasta que llegó Hugo Chávez al poder en el año 98 y comenzó a llamarle cada cosa por su nombre. Recuerdo una vez que el rey de España, muy molesto en una cumbre, le dijo: ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Porque Chávez justamente llegó a decir la verdad a los cuatro vientos, Jesús, a decirles las verdades de Latinoamérica al mundo entero, de manera sutil, de manera muy respetuosa, pero se las dijo, se las cantó en cada escenario internacional, se las cantó, y frente al rey de España no fue la excepción. Ese mismo rey, Jesús, que cuando gana Gustavo Petro las elecciones en Colombia, por primera vez que gana un partido progresista, porque a todos los candidatos los fueron matando durante toda la historia colombiana, gana Gustavo Petro y lo primero que pide es que le pongan la espada de Simón Bolívar al frente, que había todo un despelote allí para sacar la espada del custodio y bueno, no la quería soltar hasta que fue juramentado, pidió la espada, la puso al frente y recuerdo muy bien que se pararon muchos líderes latinoamericanos cuando pasaron la espada de Bolívar al frente y el rey de España se quedó sentado. Ese mismo rey, donde está ahorita el señor inmundo, donde María Corina se para firme, donde la derecha apátrida, traidora de Bolívar, permanentemente le pica torta, como decimos en el barrio, y termina siendo no más que simples peones de un imperio, no son más que simples peones de los reyes de España, que te lo hacen ver bien a través de las revistas como algo maravilloso, las revistas de moda, pero sencillamente, para los que hablan de dictadura, eso es una dictadura, ¿no? Para que lo tengan clarito, y de una familia. Entonces vienen a jugarnos a nosotros. Las cosas hay que llamarle por su nombre, Mario Mora, por su nombre. Entonces el 12 de octubre, el comandante Chávez le cambia el nombre, Jesús, para que me comentes un poco de eso, y lo llama Día de la Resistencia Indígena. 4:50 de la tarde, con ustedes, Jesús Comadre. Saludos, hermano. Bueno, en principio, saludos y gracias por la invitación a ti y a tu equipo, Daniel. Mira, hay que aclarar una cosa. El rey que le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas?, es el papá de este rey. Y ese rey, el papá de este rey, abdicó a la corona a favor de su hijo y se fue huyendo por ladrón de España porque le iban a meter preso. Así que ese señor que le dijo, ¿por qué no te callas a Chávez?, no tenía moral para decirle a Chávez nada, ¿no? Mira lo grande que cuando Chávez todavía lo recordamos, y mira lo tristemente célebre de ese pobre personaje, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, nosotros ni celebramos ni conmemoramos el Día de la Raza. Es porque la raza tienen los perros. Nosotros la única raza que hay de los seres humanos es la raza humana. Nosotros no tenemos raza, ¿no? Y por supuesto, hay que entender que la resistencia de los pueblos originarios comenzó en América el 12 de octubre de 1492. El mismo día que Colón, por un hecho fortuito, llega a Guanajaní, ahí hoy República Dominicana, que después la llamamos San Salvador. Ese mismo día comenzó la resistencia de los pueblos originarios de América, pueblos que resistieron y siguen resistiendo. Ahorita todavía la nación mapuche en Chile sigue resistiendo ante la arremetida de los pinochetistas de ayer y de hoy, ¿no? Lo mismo. Mira, siempre hay que reflexionar en torno a qué fue lo que llegó a América en los barcos de Colón. ¿Qué fue lo que llegó? Porque eso hay que reflexionarlo. Puro loco, ¿no? En primer lugar, sí, hay que entender que ahí no llegó lo más granado de la sociedad española. Ahí llegó fue la escoria de la sociedad española, para empezar. Claro, ¿quién se iba a arriesgar a lanzarse por ahí? Claro, o sea, que no fue lo más granado, la creminata de la sociedad española lo que llega. Primero que España no existía todavía, ¿no? Había un conjunto de reinos, Castilla, León, Aragón, y bueno, el reino de Castilla es el que llega aquí, por eso cuando tuvo hablamos castellano, ¿no?
Después ellos unieron todo esos reinos y con eso hicieron una cosa que se llamó España. Inclusive algunos pueblos de los que juntaron ahí, desde que los juntaron hasta hoy siguen pidiendo independencia, como el pueblo vasco o el pueblo catalán. Cosa que por supuesto no dicen en los libros textos. A nosotros nos enseñaron que cuando Cristóbal Colón llegó, bajo la égida de la cruz, espada y el evangelio, esa fotico que aparecía en los libros de primaria, donde estaba Colón con la espada y el cura con la cruz y la cosa, entonces estaban los indios arrodillados, y eso es ideología pura. Si a alguien le costó arrodillar a los aborígenes en América fue a los españoles. Que por cierto se tardaron algo así como 150 años en aceptar que los aborígenes venezolanos eran seres humanos. Ellos decían que se parecían mucho, ¿no? Por aquello de que, bueno, porque es que andaban desnudos, ¿no? Si andaban desnudos, pues, oye, no tienes temor de Dios. Si no tienes temor de Dios, pues no tienes alma. Y si no tienes alma, no eres un ser humano, ¿no? Eran una especie de... Se parecen mucho, decía un fraile por allá. Se parece tanto que las mujeres hasta menstruan, decía, ¿no? Se tardaron 150 años en aceptar que sí, los aborígenes venezolanos, americanos sí eran seres humanos. Y otra cosa más que hay que decir, que no la dijeron nunca, es que cuando España llega a América, consiguió civilizaciones mucho más avanzadas que la europea. Mucho más avanzadas que cualquier civilización más avanzada de Europa. No le llega ni por los tobillos a Tenochtitlán, por ejemplo, hoy Ciudad de México, los aztecas. No le llegan ni por los tobillos, eran ciudades mucho más avanzadas que cualquier ciudad avanzada de Europa de la época. Pero bueno, pero andaban desnudos, ¿no? Pero cuando te pones a ver los adelantos técnicos, científicos, filosóficos, históricos del pueblo, de lo que llaman las grandes culturas mesoamericanas, azteca, maya, inca, ya los mayas estaban extinguidos cuando llegan los españoles, sobre todo los aztecas y los incas, te das cuenta de que allá habían civilizaciones mucho más avanzadas que Madrid, por ejemplo, mucho más avanzadas que Madrid. Por ejemplo, cuando Hernán Cortés entra a Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, uno puede suponer que el tipo se le cayó la quijada, ¿no? Cuando vio esa ciudad limpia, para empezar. Yo siempre le digo a los usuarios y usuarios que busquen una película llamada El Perfume, de Patrick Sucyk, o vean el libro, para que vean la insalubridad que existía en Europa, más o menos en la misma época en que se da, ¿no? Eso fue lo que generó la peste negra del siglo XIV, siglo XV, ¿no? La insalubridad que había ahí. Bueno, y cuando tú entras a Tenochtitlán, ves una ciudad con elementos urbanos bien específicos, donde las aguas servidas, las aguas potables corrían por lados distintos, impensable en Europa, ¿ok? Y tres cositas. Los españoles comenzaron a curarse enfermedades cuando llegaron a América. Hubo enfermedades que empezaron a curarse cuando comenzaron a aprender las propiedades curativas de las plantas que les enseñaron los aztecas. Por eso es que los cronistas de India eran tan minuciosos en eso de ver la planta, cuántas hojas tiene, cuántos piquitos las hojas tiene, para qué sirve, y se llevaban una especie para allá y ya la sembraban. Comenzaron a curar algunas enfermedades del hígado, por ejemplo, del riñón, con las propiedades curativas de la planta que le enseñaron los aborígenes americanos, porque hasta el momento ellos se morían. En Europa en esa época se moría la gente de un dolor de muela. No tenían cómo calmar un dolor de muela, no tenían cómo. Bueno, aquí en América comenzaron no solamente a saber cómo se cura el dolor de muela con una hojita, sino también inclusive cómo te metes 2 o 3 hojitas y la muela sale, ¿no? Las extracciones... Se ha demostrado. Y con 2 y 3 hojitas también pedían a los dioses. Sí, bajo la lengua. Se ha demostrado con unas momias que se han encontrado que hacían operaciones quirúrgicas en la época, intervenciones quirúrgicas. Hay una momia que se sabe que fue intervenida quirúrgicamente del cerebro, como hicieron, pues no sé cómo anestesiaban. Claro. Inclusive hace poco consiguieron una momia con una prótesis en un dedo, hacían medicina estética. O sea, estaban no sé cuántos kilómetros mucho más avanzados que la sociedad española y de cualquier sociedad más avanzada en Europa, pero bueno, andaban desnudos y eso era indicativo de que eran sociedades atrasadas. Ahora, Jesús, toda la vida, ¿no? Nos hablaron de que era el encuentro de 2 mundos. Y prácticamente cuando uno se lo imaginaba en la primaria, Mario Mora, bueno, eran los españoles que llegaron a educar al pueblo aborigen, a civilizarnos, y bueno, y nos dieron todo lo que hoy tenemos de nuestra cultura.
y que si no es por ello hubiésemos seguido en el atraso, en un atraso permanente, en un atraso espiritual, moral, ético, en un atraso cultural, en un atraso de infraestructura. Me gustaría que tú, después de un temita que tenemos ahorita, me hablaras un poco de eso. ¿Cómo fue que nosotros nos colonizaron la mente hablándonos de que realmente fue el encuentro de dos mundos y cómo llegamos al Chávez de hoy hablando entonces de la resistencia indígena y cambia completamente el paradigma de los pueblos originarios hasta crear un ministerio para atender a la población originaria de estas tierras? Bueno, son las 4:58, nos vamos con Cimarrón, la canción Cimarrón. Adelante, hermano. Cuando son las 5:06 de la tarde, martes 15 de octubre, saludo a todas las personas que ahorita van en su carrito, en su camionetica, en el autobús, vía su casa después de un día hermosísimo de trabajo, un día soleado, de mucho esfuerzo en este bello estado La Guaira, y a quienes nos escuchan también fuera de nuestra región y por supuesto en las redes sociales. Estamos al aire a través de las redes de la emisora y por supuesto en las mías personal a través de Instagram y de TikTok. Jesús Kumare, tremendo audio del comandante Chávez, hablando sobre las verdades de esta América Latina, hablando sobre lo que realmente sucedió. Te decía yo, nos vendieron la idea de dos mundos que se encontraron y vivieron felices por siempre y se abrazaron y se daban cariñitos. ¿Cuál fue la verdadera historia, Jesús? Bueno, mira, a Chávez no le van a perdonar, todavía no se lo perdonan, que haya puesto el debate en su verdadero contexto. Todavía el 12 de octubre... Cuando dice que no se lo perdona, incluso es la derecha, ¿verdad? La derecha del mundo. Porque que sean los españoles, está bien. Nosotros los corrimos de Venezuela. Claro, pero que sean tus coterráneos. Así es. El Chávez pone el debate en su verdadero contexto, ¿ok? Dice, ahí no hubo una conquista, un descubrimiento, porque tú no puedes descubrir lo que existe. Una conquista menos. O sea, una conquista es un acto pacífico, amoroso. O sea, uno no conquistó a su esposa a golpe. Eso es mentira. No, a ti no te con amor, golpes, con amor, claro. Porque eso es un acto amoroso, inclusive, pacífico, inclusive, la conquista. Y bueno, Chávez lo que hace es poner eso en su verdadero contexto. Cada vez que yo escuchaba eso de encuentro de dos mundos, yo decía, bueno, ¿en qué mundo andamos nosotros entonces? Estamos en un mundo distinto. O sea, estamos fuera de este mundo. ¿En qué mundo andamos nosotros? Pues, claro. ¿no? Entonces, claro, la edulcoración de esos procesos, que fue lo que nos enseñaron en la escuela, que es lo que se masificó en la historiografía oficial eurocentrista, que todavía sigue siendo eurocentrista. Bueno, fue esa la que, bueno, dos mundos que se encontraron, se abrazaron, una cultura dominante vino a hacernos el favor de sacarnos del oscurantismo y bueno, enseñarnos a Cristo, a la claridad del mundo, ¿no? Y que bueno, gracias a Dios que nos dieron un idioma y nos dieron una religión. Yo siempre digo, desde que aquí nadie hablaba cuando yo veía señales de humo, pues, como la comiquita. Pues como ellos trajeron el idioma, entonces aquí nadie hablaba, ¿no? Claro. Aquí había miles de dialectos. Sí, y si a religión vamos, aquí habían cientos de religiones. O sea, el elemento natural era lo que estaba en el centro de la cosmogonía de los pueblos originarios, y por supuesto eso es mucho más rico, ¿no? Pero bueno, vino una cultura dominante que tenía un elemento fundamental, que fue lo que le permitió imponerse sobre la cultura dominada, que fueron dos cosas, varias cosas, pero yo saco a colación solamente dos: la pólvora y las enfermedades. Fueron quizás las cosas que produjeron. Mira, Chávez lo dijo ayer Nicolás Maduro. Cuando los españoles, cuando Colón llega a Guanajaní en 1492, en América había aproximadamente 100 millones, la población aborigen era de 100 millones de personas en toda la América. 150 años después quedaban 3 millones nada más. 97 millones de personas fueron exterminadas en 150 años. Bueno, esa es la gente que quiere allá, porque el 12 de octubre lo celebran allá, ellos sí celebran allá en España el Día de la Hispanidad. Bueno, y ese día habían carteles por fuera, que por todas partes, que decían ni héroe, ni masacre,
Ajá, sino santos y, ¿no? Y santos y héroes, algo así. Eran héroes y eran unos santos. O sea, 97 millones de personas fueron asesinadas por los santos, por los héroes. Por cierto, en nombre de Dios lo hacían. Le dieron la cola con San Pedro. Sí. Por eso que fueron santos, supongo yo. Supongo. Entonces, 97 millones de personas exterminadas. Qué tristeza. Bueno, ¿y cuáles fueron los mayores elementos de exterminio? Bueno, la guerra y las enfermedades. Esa enfermedad que uno se cura con un acetaminofén y un guarapito, lo que llamamos la gripe, ellos le llamaban la influenza española. Bueno, eso acabó con millones de aborígenes quienes no tenían los suficientes anticuerpos en su organismo para hacerle frente a este tipo de enfermedades. Y como no conocían la enfermedad, no tenían una planta para curarla, porque no la conocían. Ellos tenían plantas para curar la enfermedad que ellos conocían. Pero claro, viene una enfermedad que ellos no conocen, viene la influenza, viene el sarampión, la viruela, la sífilis, etcétera. Son enfermedades que ellos no conocen y no saben cómo curar, porque no la conocen. Entonces, bueno, esa fue una mortandad terrible que hubo ahí. 97 millones de personas en 150 años. Bueno, eso es lo que Chávez pone en contexto en ese audio y dice: aquí no hubo un descubrimiento, no hubo una colonización, aquí hubo una invasión, una masacre, no solamente una masacre, sino una masacre continuada por 300 años. Claro, y el indio se defendió. Por supuesto. El aborigen se defendió. Claro, por eso que yo digo que la resistencia indígena comienza el mismo 12 de octubre. Fueron guerras, Kumares. Por supuesto, guerras. Batallas y batallas y batallas durante 400 años, de 300 años. Sí, siguen muy lejos. Aquí mismo en La Guaira, ahí en 1535, en Caraballea, se llevó a cabo la batalla de Caraballea entre las tropas de Francisco Fajardo y las tropas de Guaycaipuro, y ahí hubo no sé cuántos muertos, pues. Nosotros ganamos esa batalla, por cierto. Guaycaipuro echó de aquí a los españoles como por 7, 8 años, nuevos españoles por esta zona, los corrió de aquí, pero bueno, como te dije, luego se impuso los elementos que traían aquí, que fueron los elementos que permitieron la superioridad. La pólvora, muy importante.